¿Qué tal, amigos? El presidente Donald Trump despejó todas las incógnitas ante una expectativa mundial para su anuncio de su guerra global de aranceles. Vimos su intervención acompañados de una persona que tiene todo el conocimiento y la autoridad para ayudarnos a entender todas las medidas anunciadas por los Estados Unidos. El profesor Antonio Siriaco, que es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien nos ha hecho el favor de acompañarnos aquí para ayudarlos a ustedes a entender. Bienvenido y gracias por esta colaboración tan valiosa en este momento. No, gracias a ti, Uchi, por tu invitación, y tú sabes que siempre estamos a la disposición, y más cuando se tratan de estos temas de economía. Bueno, lo primero es saber si la República Dominicana resulta afectada por alguna de las medidas que ha anunciado Trump. Al menos él anunció un 10% de aranceles para América Latina. Claro. ¿Qué repercusión puede tener eso en nuestra economía? Lo primero es que hay que comprender que cuando se impone un arancel es una barrera de entrada a un mercado. Y Donald Trump, al establecer un 10% a todas las importaciones de América Latina, entonces lo que está básicamente es restringiendo el comercio internacional. Y en este caso, en el caso dominicano, las exportaciones que van a ese mercado. Y hay que decir lo siguiente: la República Dominicana, después que firmó el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, el CAFTA, y que entró en vigencia en el año 2007, en enero del 2007, a partir de ese año, la brecha, el déficit comercial con los Estados Unidos se ha venido ampliando. Incluso desde el 2007 hasta la fecha, nunca la República Dominicana ha tenido un superávit. El año pasado, en el 2024, el déficit sobrepasó los 5.000 millones de dólares, y nosotros exportamos a Estados Unidos 7.000 y algo millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que ante una imposición, un nuevo arancel de un 10%, entonces eso va a dificultar aún más las exportaciones que van al mercado norteamericano, que hay que decir que es nuestro principal socio comercial. La República Dominicana, Uchi, está comercialmente integrada a los Estados Unidos por muchas razones. Gran parte de las exportaciones de zonas francas, por ejemplo, el 70% de las exportaciones de zonas francas van al mercado norteamericano. Y eso, yo creo que con un arancel de un 10% restringe el comercio. Y ya eso es un impacto importante que eso va a tener en la economía dominicana, porque de una forma u otra la República Dominicana, gran parte de sus divisas, el año pasado la República Dominicana recibió más de casi 40.000 millones de dólares en divisas, y en su gran mayoría provenían de los Estados Unidos. Por ejemplo, la mitad de las inversiones extranjeras viene de Estados Unidos, eso es dólares. Sí. El 85% de nuestras remesas vienen del mercado norteamericano, esos son dólares. Segunda fuente de entrada de divisas de nuestra economía. Pero también más del 45% de los turistas vienen de Estados Unidos. Y las exportaciones, que es el mecanismo comercial directo, básicamente van a Estados Unidos. Y el turismo es la primera fuente. Ahorita te dije, claro, las remesas son la segunda. Entonces, pero en el caso de las exportaciones, que básicamente esta imposición de un 10% de los aranceles, que va a afectar directamente a las exportaciones, es evidente que eso es un golpe que va a recibir no solamente América Latina, República Dominicana, sino también América Latina. Pero esto se puede complicar, Uchi. Mira por qué. Porque Trump anunció también una imposición de un arancel a China de un 30% y a la Unión Europea de un 20%.
En el comercio internacional se dan procesos de triangulación. Por ejemplo, la República Dominicana tiene un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, pero China no tiene acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. La Unión Europea no tiene acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, muchas empresas europeas venían a la República Dominicana, se instalaban en zonas francas para exportar ¿a dónde? A Estados Unidos, porque se aprovechaban básicamente y se aprovechan de ese acuerdo de libre comercio. Pero también muchas empresas chinas venían a la República Dominicana, se instalaban en la República Dominicana bajo el régimen de zona franca, que hay un régimen de exenciones, y se instalaban aquí para exportar a Estados Unidos. Ya todo eso puede cambiar, ya todo eso puede ralentizarse, y te digo eso puede también afectar la inversión extranjera. Fíjate cómo un arancel de un 10% en el caso de América Latina, pero un arancel de un 30% a China y de un 20% a la Unión Europea, que son recíprocos. ¿Por qué son recíprocos? Bueno, porque sencillamente se están dando en función del tratamiento que le da a cada país en términos comerciales a Estados Unidos. Si tú me impones un arancel de un 30%, entonces yo te puedo imponer a ti un arancel de un 30%. Por un tema de reciprocidad. Y eso fue lo que el presidente Trump estaba apelando. Y por eso en ese libro, porque es un libro donde están todas las tarifas, básicamente, y las barreras comerciales, y están todos los países donde ahí uno puede ver los aranceles. Entonces dice, no, espérate, esto es algo recíproco. No sé si la gente vio, lo que vieron en el discurso, que el presidente Trump tenía una especie de tabla, y entonces en una columna tenían los países y en otra columna tenían las tarifas que ellos le imponen a Estados Unidos, y en otra la que Estados Unidos le va a imponer a ellos. Sí. Por lo tanto, es un elemento de reciprocidad. Eso, claramente, al margen de los impactos que va a tener en cada uno de los países, pero también va a tener un impacto en Estados Unidos, pero también va a tener un impacto en la economía mundial. Pero entonces, la gente pudiera confundirse y pensar, bueno, pero si le imponen 30 a otros que a ellos le imponen 30, entonces el juego está empatado. Claro, claro. Pero está empatado el juego. Oye, eso es una... Fíjate, Estados Unidos tradicionalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, que surge como la potencia dominante, y básicamente a partir de los años 80, que es cuando con el presidente Reagan comienza una visión conservadora en Estados Unidos, comenzó un proceso de fomento del libre comercio. Y Estados Unidos se veía como aquella nación que había dejado atrás el proteccionismo, y entonces entró en una era de fomentar a través de los organismos internacionales las políticas de libre comercio. Y por eso es que tú veías que cuando un país firmaba con el fondo le exigía que aperturara la economía, o que el Banco Mundial le prestara recursos a algún país, era sobre la base de que tenía que fomentar el libre comercio. Y eso se impulsó de manera muy fuerte después de la creación de la Organización Mundial del Comercio, que se crearon los famosos acuerdos de libre comercio, del DERCAFTA y otros, el Telecán, que hoy se llama TEMECO, entre México, Canadá y Estados Unidos. Pero ya eso con Trump prácticamente desaparece. Trump retrotrae a Estados Unidos al siglo XIX, al siglo donde él apela mucho a la visión del 25º presidente de los Estados Unidos, que fue presidente, creo que del año 1897 al 1901, de William McKinley, que apelaba mucho a la imposición de tarifas de aranceles como un mecanismo de protección de los Estados Unidos, de protección de las industrias norteamericanas. Y en ese discurso de Donald Trump, fíjate que llamó a un trabajador de Michigan, a un trabajador de las grandes empresas automotrices, que por el tema del libre comercio se deslocalizaron, se fueron de Estados Unidos,
y dejaron obviamente a Estados Unidos con un proceso de un declive en sus industrias automotrices. Y por eso entonces Trump está apelando a esa imposición de aranceles, porque cree que los aranceles es el mecanismo que va a reducir y a limitar, vamos a decir, todo el tema del déficit comercial que tiene con China, o que tiene con Canadá, o que tiene, por ejemplo, con México, o con otros países, o con la Unión Europea. Entonces, plantea esa política de aranceles como si fuese la panacea. Pero eso, yo entiendo, Uchi, que va a afectar también a los mismos Estados Unidos. Ya la economía norteamericana, Sí. que este año incluso las proyecciones es que va a crecer un 2%, cuando el año pasado creció 2.8%, casi un 3%. Es decir, que está perdiendo casi la tercera parte de su crecimiento. De su crecimiento. Y eso Hasta ahora. Hasta ahora. Y eso puede agravarse precisamente con estas nuevas medidas de Trump, porque estas medidas, hay que decirlo, van a generar en Estados Unidos un proceso de menor crecimiento, ¿verdad? De muchas industrias que están fuera de Estados Unidos y que Trump piensa que van a regresar, pero hay que ver si van a regresar. Pero a su vez, el gran temor que hay con estas medidas en Estados Unidos es que resurja el tema de la inflación. Porque cuando tú le impones, por ejemplo, Y de la recesión. y de la recesión, hay una posible recesión, porque si tú le impones arancel a todo el mundo, entonces tú lo que estás contrayendo el comercio mundial, todo el tema de los flujos comerciales se ralentizan, y entonces eso hace que las economías crezcan menos. Pero en el caso de Estados Unidos, con el tema de la inflación, esto también puede cambiar toda esa política monetaria que hasta ahora lo que estaba era induciendo a una disminución de la tasa de interés como un mecanismo de abaratar el coste del dinero y que las empresas puedan invertir más, que la gente pueda consumir más. Pero ahora se revierte eso. Porque un arancel, ¿qué es un arancel? Es un impuesto. Entonces, si baja el consumo en los Estados Unidos, entonces van a bajar las remesas que vienen para acá. ¿No? Y no solamente si baja el consumo. Si baja el consumo precisamente porque los salarios estarán deprimidos frente a los precios. Claro, entonces, pero no solamente si baja el consumo, si esa creación de empleo que tuvo Estados Unidos, que básicamente llegó a una tasa de desempleo de un 4%, prácticamente una tasa que no se había visto en los últimos 40 años. Entonces ahora, con menos crecimiento de la economía, menos empleo se va a generar, y muchos dominicanos y dominicanas que de una forma u otra, ¿verdad?, han vivido esa época, ese boom. Y ese boom es lo que ha permitido esa cantidad de remesas. Ahora eso no se va a ver posiblemente este año. Bueno, hay un aspecto que muy particular para la economía dominicana, y es el hecho de que esa recesión o esa inflación pueden repercutir negativamente en nuestra contra, ¿verdad? Pero además, y por otro lado, esto genera un alza enorme en los precios del oro, porque ya el dólar no es confiable como refugio, ¿verdad? Claro. Entonces, de hecho, el oro ha estado aumentando de precio de manera espectacular. Ayer estaba a 3,000 y pico de dólares la onza. Claro. Entonces, ¿está en condiciones la República Dominicana de sacar ventaja de esa situación del oro? Mira, tú sabes que cuando el oro sube de precio, también es sinónimo de que los agentes económicos están viendo en el horizonte una posible recesión. Exactamente. ¿Entiendes? Y al ver en el horizonte una posible recesión, dicen, porque déjame decirte lo siguiente, concomitantemente con eso, las medidas de Trump han provocado una caída en los precios de la
principales bolsas del mundo, incluyendo las de Estados Unidos. incluyendo la de Estados Unidos, y en los principales índices. El índice, por ejemplo, el Dow Jones, que es el índice donde reúne las 30 acciones de las empresas industriales más importantes, o el Nasdaq, donde están las tecnológicas. Y entonces, eso significa que las expectativas de que las empresas puedan generar beneficios ha caído. Y como consecuencia, entonces, la gente ve una posible recesión. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hace el inversionista? Que se refugia y comienza a ver qué tipo de activo o de inversión me resguarda mi riqueza. Y dice, bueno, pero yo voy a invertir en un bono norteamericano cuando existe una posible recesión. Espérate. O yo voy a invertir en otro tipo de instrumentos financieros. El más seguro en el corto plazo es el oro. Entonces, el que nunca pierde valor. Y nunca pierde valor, que incluso los mismos bancos centrales, el Banco Central de Rusia, los mismos bancos, la Reserva Federal de Estados Unidos, compra oro para ponerlo como reserva. Y entonces, todo eso está haciendo que el oro se haya disparado. El oro está a $3,000 ahora mismo una onza. Y piquito. Y piquito. Entonces, la República Dominicana, que tiene la empresa, o la mina, vamos a decir, de oro de cielo abierto, quizás de la más grande del mundo, quizás no se pueda beneficiar. ¿Por qué? Bueno, tú sabes la situación que hay internamente, la situación que lleva la empresa Barrigor, que está exigiendo un permiso para la construcción de la presa de Cola. Eso tiene un impacto ambiental muy fuerte. Y yo creo que a esto también el gobierno tiene, y los gobiernos tienen que ser un tanto creativos. Exacto. Creativo, Uchi, y digo esto porque, bueno, ¿cuál es el entorno que hay allí? Bueno, ese entorno trata de ver cómo tú puedes resarcir, vamos a decir, en caso de que se pueda resarcir, y darle las condiciones que se merecen. Yo te entiendo, porque el problema que hay ahí, es lo que yo creo, ¿no? Para hacer esa presa de Cola y para explotar más oro, ese problema es grande. Muy grande. Pero la solución que puede dar es muchísimo más grande. Claro. Entonces, no podría el gobierno sentar a la Barrigola ahí y decirle, vamos a aprovechar estos precios del oro. Entonces, para todos esos campesinos que resultan afectados por esa presa de Cola, ustedes le van a dar más de lo que se ha planteado. Viviendas de verdad de calidad. Claro. Y financiamiento para desarrollos agropecuarios, forestales, sí, hablando de ambiente, sí, para cuidar las aguas, los arroyos, pagos etcétera. Por servicios ambientales. Entonces, vale la pena que ustedes metan un dineral en eso para atender las necesidades humanas y naturales y explotemos los dos. Porque yo creo, sí, ¿tú crees claro, que se pudiera? Yo pienso que hay todo un espacio de negociación en ese aspecto. O sea, y buscar un mecanismo, porque yo lo que estoy viendo es que, y eso lo estoy vislumbrando, durante todo este periodo que este señor Trump va a haber un momento, un contexto de incertidumbre, y esos precios del oro van a estar altos. Y no es posible que un país como la República Dominicana no pueda beneficiarse adicionalmente de eso. O llegar a algún tipo de acuerdo con la Barrigor sobre la base de, al margen de todo, mira, tú te estás ganando demasiados recursos, ¿verdad? Sí. Hay que pagarme porque cada vez que los precios se incrementan, son beneficios que recibe obviamente la Barrigor. Y necesariamente el Estado no se beneficia como debe beneficiarse, o la población que vive allí tampoco se beneficia. Entonces hay que buscar un mecanismo en el cual ellos asuman un compromiso. Así es. Y un compromiso con la comunidad, vamos a decir. Exactamente. Porque eso es lo más importante y lo más directo. La gente dice del Estado, no, pero con la comunidad. O sea, claro. cómo tú a la comunidad la involucras en el proceso de esos beneficios, y tú le pagas por el servicio, por pagos de servicios ambientales, tú le mejoras las condiciones de vida, tú, como tú dices, le das financiamiento,
Convierte los caminos vecinales claro, en carreteras. En carreteras, porque todos hemos ido y hemos pasado nosotros por Cotuí, Sí. y sabemos cuáles son las condiciones de Cotuí. Entonces, teniendo ahí la mina más grande que hay de cielo abierto. Y finalmente, para seguir con los efectos en la República Dominicana, tú decías ahorita que en el DR CAFTA somos deficitarios. Sí. Así como él dijo que los otros países le estaban robando a Estados Unidos, nosotros pudiéramos decir que nos están robando ellos a nosotros, pero no le vamos a decir eso. Claro. Pero sí que el desbalance es muy grande. Es global, es muy fuerte. 5.576 millones de dólares. Ese no fue el déficit nuestro el año pasado. Sí, el año pasado. Y el 2023 también. Mira, nosotros, yo creo que fue en el 2022 o 2023 que llegamos a tener un déficit de casi 7.000 millones. Bueno, pero no estuvimos tan lejos el año pasado, Claro. 5.576. Claro. Entonces, ¿tú crees que se puede negociar algo sobre la base de que nosotros estamos en la situación que él dice que está frente a otros países mucho más poderosos? Mira, tú sabes que la misma característica del país, del tamaño, muchas veces no limita para imponer en esos procesos de negociación. Yo creo No, que imponer no podemos imponer nada, pero negociar sí. Pero porque las negociaciones uno las hace, Uchi, sobre la base de tú conformar un liderazgo. Yo siempre he dicho que por el tamaño de la economía dominicana, ya que es la economía más dinámica, eso hay que decirlo, del Caribe y de Centroamérica, tenemos que asumir un mayor liderazgo. Y ese mayor liderazgo es lo que nos va a permitir a nosotros, de una forma u otra, ese poder de negociación que tú quieres. Porque no podemos negociar por sí solos. Tenemos que negociar en bloque. Yo creo que también a los países que conforman el DR CAFTA, que hay que decir lo siguiente: quizás de los pocos esquemas de libre comercio donde Estados Unidos tiene grandes ganancias, hay con el DR CAFTA. No lo tiene ni con México, ni Canadá, ni con China, ni con la Unión Europea. Entonces yo creo que a nosotros no ha faltado eso. Nosotros tenemos una situación con el caso del arroz. Exacto. Una situación muy particular. Sí. Y esa situación, la República Dominicana debió de buscar una solución. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de una articulación en conjunto con los países que conforman el DR CAFTA. Pero no lo hizo. Entonces, con esa imposición de ese 10% que nos toca a nosotros, bueno, nosotros, ¿verdad?, no podemos plantear un proceso de negociación y decir, bueno, pero está bien, porque Donald Trump parece que no escucha. Y Donald Trump, en ese sentido, tiene una política bastante bien definida al respecto. Bueno, aquí han encontrado tierras raras y eso le interesa mucho, evidentemente. Pero déjame decirte lo siguiente: en vez de negociarla, nosotros se la ofrecimos. Sí. Así ¿Entiendes? es. Y entonces esas son las cosas, porque, bueno, ya con el hecho de tener tierras raras nos daba un poder importante de negociación y eso, tú podías jugar con eso, pero sencillamente ya vino el señor Marco Rubio y ya todo eso prácticamente se vedó para cualquier otro tipo de país que no sea Estados Unidos. Eso está clarísimo. Eso está claro. Sí. Bueno, finalmente, ¿qué conclusión tú sacas de todo esto que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos? Mira, Uchi, yo creo que yo, después de haber escuchado a Donald Trump, estoy más preocupado. Yo creo que, al margen de que, como pensaban muchos, que era una forma de negociar, yo creo que Donald Trump y sus asesores están convencidos de que el mecanismo en el cual ellos pueden sacar y volver a hacer Estados Unidos grande es mediante la aplicación de aranceles. Eso va a traer
como ya se está viendo una guerra comercial. Y a partir de este discurso de Trump, hay que esperar respuesta. Bueno, hay que esperar respuesta de China, hay que esperar respuesta de Canadá, hay que esperar respuesta de México, que son básicamente grandes socios comerciales, y hay que esperar respuesta de la Unión Europea. Y esto incluso hasta anunció sanciones a Rusia con respecto al movimiento de buques y barcos, ¿no?, que transportan combustible. Entonces, claramente ya el mundo está viviendo una guerra comercial. Y tú sabes ¿cuál fue el preámbulo de la Gran Depresión del año 1920? Una guerra comercial. Y la guerra comercial que sirvió como preámbulo a la Gran Depresión del 1920, lo que hizo fue que achicó el comercio internacional, achicó la economía mundial, y eso se reflejó en la bolsa, y básicamente en la bolsa de Estados Unidos, y todos los precios de las acciones cayeron, y al caer los precios de las acciones, entonces quebraron muchas empresas, y eso generó un proceso de una gran recesión. Oye, hay que ver mañana o en estos momentos cómo reaccionan muchos mercados. Entonces yo creo que la República Dominicana, que al margen que tiene una economía internamente con buenas cuentas macroeconómicas, pero el factor externo, Ochi, no lo controlamos. Y tenemos que tener cuidado, porque yo creo que, y como te he dicho, nosotros estamos comercialmente integrados a Estados Unidos, y Estados Unidos va a crecer menos, y eso significa que nosotros vamos a crecer menos también. Bueno, próximos pasos, tarea, en pocas palabras ya porque se nos acaba el tiempo, para el gobierno dominicano, ¿qué puede y qué debe hacer? No, yo creo que el margen de hacer cosas es muy limitado, pero tenemos que buscar el mecanismo de aprovechar lo poco que no deja ese margen. Tú hablas incluso has insistido en el oro. Tenemos que buscar una solución a eso. Porque nosotros tenemos que beneficiarnos de algún mecanismo. Claro. ¿Cuál es el commodity que durante los próximos años va a estar con precios muy altos? El oro. Nosotros tenemos una economía que al margen de todo está diversificada. Tenemos un sector servicio fuerte, un turismo fuerte, un sector agropecuario fuerte, pero todo el tema del comercio se va a ver afectado, del comercio en este caso de bienes, todo el tema de los flujos de turistas, quizás porque exista menos crecimiento, se va a ver afectado. Entonces tenemos que buscar una solución en el sentido de cómo la República Dominicana debe aprovecharse de lo que hasta ahora se ve que va a tener una tendencia muy alcista, que es el oro. No daría pena que nosotros no nos aprovechemos de eso. Entonces yo creo que hay que buscar un mecanismo de aprovechamiento y de entendimiento entre la Barrigol, las comunidades y el Estado. Es el único factor esperanzador. Así es. Para nosotros, entonces, algo hay que hacer. Reiteramos, esperamos que nuestras autoridades, esperamos que el gobierno sienta la Barrigol. Así es. Y le diga, vamos a explotar ese oro, pero tú primero me compensas bien, claro, con mucha justicia a todos los campesinos que viven por ahí, claro, mejora todas las condiciones de por ahí, le financia proyectos productivos, claro, y entonces hablemos de vender oro, que es el único refugio que va a quedar con las expectativas que tiene el dólar. Hasta ahora, sí. Bueno, señores, el profesor Ciriaco creo que nos ha orientado como esperábamos acerca de esta situación, que es el tema A1 de todos los países de este planeta en este momento. Gracias por darnos la visión nacional. Gracias a ti. Y gracias a ustedes, amigos. Volveremos muy pronto con otro tema.